Actualmente, el CIMIGEN y la Universidad de Anáhuac siguen capacitando a educadores perinatalles. Estoy segura que mis compañeras aquí presentes coinciden conmigo. Nosotros cubrimos la información perinatal para las parejas, pero más que nunca nos preocupa su formación y por ello trabajamos duro en la motivación para ayudarles a que como pareja se quieran, se conozcan y trabajen unidos por este bebé antes, durante y después del parto. Que te diga que aquí está la historia del primer doctor que hizo un curso allí en París. En París, el doctor de Puebla, que fue presidente de la Sociedad de Puebla, el doctor Jesús Gasca Nieto. Él participó en este curso con la ponencia que hizo para entrar a la sociedad. Jesús Gasca. Jesús. Sí, y yo escribí una que es muy interesante, porque es el cambio de concepto del método psicoprofiláctico como un método educativo. Ajá. Sí, Exacto. y se acuerda que hicimos el primer Congreso Nacional De educadoras. de Educadoras allá en Jurica, ahorita En le Jurica. enseñé la foto a Jurica. al doctor. Pero fíjate qué importante. Aquí, en 1980, le cambiamos el concepto a educación, de que fuera un método educativo exacto. y no nada más para indolorizar el parto. Claro, claro. Hubiera una preparación. Pero a mí me gustaría que nos pueda platicar un poco la historia que usted conoce. Tratamos de organizar una historia hace unos años, pero nos damos cuenta que tenemos unas lagunas porque usted realmente fue de los entusiastas que inició la psicoprofilaxis. Entonces, de una manera breve o un poquito resumida, que nos pueda contar la historia para que lo podamos contar a más personas. La historia que usted recuerda, ¿cómo usted se motivó? En México nació como una idea original, porque el doctor Raúl Fuentes Calvo, médico militar, y yo, que era médico civil, trabajábamos curiosamente en el Hospital de la Industria Militar, que fue donde el doctor Lamas en París también pudo efectuar su actividad de parto psicoprofiláctico, porque igual que nosotros nadie le creía. El método nació realmente en Rusia, pero a los rusos nadie les creía. En cambio, a la medicina francesa sí tenía todo un historial académico. Entonces el doctor Lamas fue realmente el doctor Fernando Lamas quien introdujo el método en el mundo. Él fue el creador realmente de la diseminación del método psicoprofiláctico. En México nosotros tuvimos esa gran experiencia de trabajar en un lugar donde no había ni algodón para atender a las señoras, que eran las esposas de los trabajadores que hacían los uniformes, las balas, etcétera, de aquí de México. Ese se llamó el Hospital de la Industria Militar. Y ahí daban a luz en forma natural. No había ni enfermeras para atenderlas. Qué barbaridad. Entonces ellas mismas daban a luz en forma realmente natural, cosa que es muy difícil ver, excepto en la serie de televisión de Call the Midwife, que está actualmente muy de moda. Pero así era como se atendían los partos. Y ellas mismas, claro, con el apoyo de alguno de nosotros, atendía a su niño desde que nacía, porque ellas se paraban de la sala de partos y se iban a sus camas donde había una cunita. Y ellas atendían a su... Curiosamente, en esa situación vimos que lo que estábamos acostumbrados a ver en el hospital privado, Insurgentes Glorieta, donde el doctor García había creado el cóctel lítico y le puso un algerol y lo registró, lo cual les pareció muy mal a todos
pero ahí se atendían puros partos con las mujeres dormidas. Bemerol, Fenergal, Iranol, Gamuachi y Escopolamina. Entonces, así nació la psicoprofilaxis en México. Vino el doctor Pierre Beley, invitado por la asociación, todavía a sesiones que se hacían en el hospital Concepción Beistegui en el centro. Y naturalmente, como a nosotros también después, lo pusieron como campeón. Me dijeron hasta que si quería que regresáramos a la etapa de los neandertales. Pero nosotros, el doctor Fuentes Calvo y yo, nos acercamos a él y le dijimos que nosotros sí estábamos haciendo eso. Hacíamos dibujos en nuestro consultorio para las señoras para explicarles lo que era el parto. Y tratábamos de quitarles el miedo para darles la menor posibilidad de analgesia, pero todas estaban con analgesia. Lo que pasa es que las nuestras ya lo empezaban como a los 5 centímetros de dilatación, lo cual ya era una ventaja. Así empezó la psicoprofilaxis. Yo en esa ocasión, el doctor Beley nos dijo, váyanse a París, yo les consigo la beca. Y el único que pude ir fui yo, porque el doctor Fuentes Calvo ya estaba casado con niños recién nacidos. Y no pudo ir. Pero yo solterito me fui a París. ¿De qué año era esto? Pero además el doctor Beley no hacía lo que nosotros fuimos a hacer al Hospital Sant Antoine, que era el método del doctor Reed, que era el que enseñaban ahí, pero él en su consultorio privado nos enseñó lo que ellos hacían, y ahí también en el hospital de la industria militar de París. Doctor, ¿en qué año fue esto que usted fue a París? Esto fue en el 70... Por el 70 y algo. 70, no, 60 y tantos. Claro. 60 y tantos. 60 y tantos. Porque yo entré a la sociedad después de 10 años de haber regresado de París y ya estar trabajando con psicoprofilaxis en una clínica ya muy establecida. Porque cuando yo regresé de París, trabajaba todavía en el Hospital de Industria Militar y en el Hospital de Insurgentes Glorieta, que después fue mío. Y gracias a eso permitimos que los padres entraran a los partos, porque en ningún hospital de México permitían eso. Y solo ahí en el Insurgentes de Glorieta sí permitían que entraran nuestros pacientes, porque yo era el dueño. Claro, claro. Y entonces, después de eso, el doctor Carlos Fernández del Castillo, que sí era un apoyador del método, tenía incluso un departamento en su consultorio donde hacían los cursos. Lo hicieron director del Centro Materno Infantil y junto con él entré yo de director del departamento de psicoprofilaxis. Pero como yo ya había sido maestro en el curso del doctor Álvarez Bravo, hicimos juntos el curso de residentes del Centro Materno Infantil. Y cuando el doctor Fernández del Castillo dejó de ser el director y el jefe de enseñanza era el doctor, no me acuerdo ahorita el nombre, pero él, que había hecho el curso conmigo, me llevó de jefe de enseñanza. Y es donde yo lo conocí. Que es cuando ya nos conocimos ustedes y nosotros. Ahora cuéntenos, doctor, de este curso que usted organizó en el Centro Materno Infantil Ávila Camacho, donde prepararon como a 50 instructoras, ¿no? Sí. Y que tuvo invitados a muchos doctores. Déjame decirte que este curso fue una sorpresa, porque abrimos el curso y ninguna señora del Centro Materno Infantil lo tomó, sino eran puras señoras de otros centros que ahí no les cobrábamos y que se iban ahí al centro. El primer año nos dimos cuenta de eso. Entonces yo me fui a los mercados de la Merced a ver cómo hacían los que vendían ¿cómo se llaman? Los que venden medicinas y esto. Sí.
para, para atraer a la gente. Y entonces los cursos ya no los dimos como los dábamos, sino que los dábamos en las salas de espera del centro. Claro, para captar a las señoras Para la preparación, digamos. Y les decíamos, ¿quién quiere? Doctora, me gustaría que nos platicara un poco cuando empezó el método psicoprofiláctico en el Hospital Español. Bueno, el método psicoprofiláctico empezó muy temprano en el Hospital Español, porque el doctor Álvarez Bravo, que era un genio de la ginecobstetricia, llegó a ser el primer médico latino que fue presidente de la Federación Internacional. Para hacer eso se necesita ser genio. Entonces él, desde que empezó con su curso universitario, designó a la doctora Carolina Rufo como jefa del servicio de psicoprofilaxis. Y entonces empezó. Yo no lo conocía. Yo trabajaba en otro lado, trabajaba en forma privada en el Hospital Insurgentes Glorieta, y cuando regresé de París iniciamos la primer clínica de psicoprofilaxis obstétrica organizada, porque ya había 2 médicos previos que habían trabajado el método aquí en México, y uno anterior que trabajaba en Puebla, que es el doctor Jesús Huesca Nieto, que fue el primer alumno del doctor Lamas de México. Después de eso ya fui yo con el doctor Belén, porque el doctor Lamas ya estaba muy enfermo. Pero el doctor Belén nos hizo conocer todos los centros de Europa, porque fuimos 2 médicos, un doctor que no es obstetra, que era el jefe del servicio de oncología, pero que ya había estado ahí en París, y como no le daban su plaza aquí en México, se regresó conmigo con una plaza de psicoprofilaxis también. El doctor Carranza y García Real, que fue el que me consiguió la beca y que fue mi guía ahí en Europa, porque fue realmente un hombre que ya era guía de turistas allí en París. Visitamos todos los centros de Europa. El de Milán, que es muy importante, lo dirigía un doctor que había hecho un hospital completo para psicoprofilaxis, que se llamaba La Madonina. Y entonces ese hospital tenía todos los cuartos con una sección para la cuna del niño. Entonces, por primera vez en Europa, los niños estaban junto con sus mamás. Como debe de ser. Como debe de ser. Estamos regresando un poco a la naturaleza, porque hay ahorita muchas corrientes que tratan de que el parto sea más natural. Durante siglos el parto fue natural. Así es. Durante siglos. Hasta que no apareció la anestesia y la reina famosa de Francia nos acostó en una cama, no cambió. Y a partir de eso ya cambió todo. Y el doctor Caldeiro, que me hizo favor de invitarme a que organizara yo su departamento de psicoprofilaxis en Montevideo, me enseñó 2 cosas más. Me dijo, se nos ha olvidado que los niños también nacen por el peso. Interesante. Ayuda también el peso, por supuesto. Y estuvo estudiando el pujo, ya con sus máquinas de... Y entonces me dijo, el pujo no es constante, el pujo es con ciertas pausas, porque durante esas pausas se recupera la circulación, que con el pujo es constante. Nosotros ya habíamos tenido pujo constante durante mucho tiempo, y a partir de eso empezamos a hacer el pujo por fracciones. Así es. Qué bien, qué interesante, doctor. Sí, claro. Algo que usted quisiera decir acerca de la psicoprofilaxis, ¿por qué le gusta tanto? Si quiere dejar un mensaje, digamos, a la posteridad, que nos diga, en resumen, ¿por qué a usted le encanta? ¿Por qué lo ha propagado? ¿Por qué ha luchado? Porque tenemos que recordar que la naturaleza es más sabia que nosotros. Y en la naturaleza los partos han sido siempre naturales.
hay sus distorsias, pero esas se pueden conseguir. La creación de hospitales para que las madres den a luz no ha sido una ventaja. Todavía hay países como Irlanda del Norte y como Inglaterra, que siguen teniendo partos a domicilio y que una enfermera especializada se va a vivir con los pacientes un mes antes para hacerse cargo de todo. Aquí en Monterrey me contaba la doctora Lavalle que en Garza García, que ahora ya es una parte conurbada de Monterrey, era un pueblito, y en ese lugar las parteras atendían a las señoras, pero se iban a vivir desde un mes antes A cuidarla. a cuidarlas, cosa que es muy importante porque se hacían cargo de la comida, pero ahí en Garza García se hacían cargo también de las relaciones sexuales del señor. ¿Cómo? Así. Entonces eso era bien visto, porque eso evitaba que los señores se fueran de picos pardos a otro lado y se contagiaran. Eso fue una de las situaciones que a mí me llamó mucho la atención de nuestros partos aquí en México. Yo fui a dar una conferencia a Estados Unidos a la agrupación La Más, que entonces se llamaba, Sí. sobre la psicoprofilaxis en los indígenas aztecas, porque aquí en México las tísicas, las famosas parteras, eran unas reinas y la reproducción se hacía muy importante, era una cosa social. Cuando se embarazaba la mujer, en una ceremonia, porque eran muy ceremoniosos, le entregaban a la pareja a la tísica y ella podía hacerse cargo de todo, de la alimentación, de que la suegra no la regañara, de todo eso, durante toda la sesión. Una antropóloga estadounidense que hizo su curso de maestría, hizo 3 revisiones de partos. Ella era sueca, entonces fue a Suecia 2 meses y grabó todos los partos que hubo en un hospital. Después en Estados Unidos grabó todos los partos que había en 2 meses en el hospital, los 2 meses que ella tenía de vacaciones. Y luego vino a México, a Yucatán, y filmó 2 meses los partos que se hacían en las hamacas. Y en conclusión llegó a decir que los partos de los mexicanos en hamacas eran mejores que todos los demás. No habían tenido ningún problema. En la hamaca, fíjese que eso sí, para mí es una novedad, lo de la hamaca. Ya lo sé, pero es que ahí en Mérida así se hacen así duermen, sí. Así se hacen los niños, sí. Y así nacen los niños. Sí. Interesante, doctor. Pues la verdad yo le agradezco mucho, creo que es muy valioso ahora para NIP el tener testimonios de una gente que ha querido la psicoprofilaxia y ha luchado por ella. Yo le agradezco de verdad en nombre de todas mis compañeras todo lo que ha hecho por la psicoprofilaxis. Y bueno, querido doctor, ya sabe que usted es nuestro invitado especial al congreso que va a ser 26 y 27 de junio de este año 2017. Y bueno, ojalá que esta entrevista la pueda ver mucha gente para que escuchen su testimonio. Yo le estoy muy agradecida por todas sus aportaciones y sobre todo porque ha sido una gente que ha promovido mucho la psicoprofilaxis que yo amo y por la cual estamos luchando todas en ANIP. De verdad, muchísimas gracias, doctor.